Continuamos. Canal UNAD TV en Red. Continuemos con nuestro tema, doctor Leal. En la primera parte de nuestro programa hicimos como un panorama general, pero yo quisiera que ya nos centráramos un poco en cómo vamos en la organización tecnológica de nuestro país para poder afrontar este reto nuevo de esa educación a distancia virtual. Muy bien. Yo creo que, y lo hemos discutido en otras oportunidades, el referente tecnológico en la educación a distancia virtual hay que entenderlo como lo que es, una herramienta. Hay otros elementos que son de mayor importancia. Por ejemplo, el modelo pedagógico que está detrás de esto, ¿sí? Un modelo pedagógico que incorporado al escenario de lo didáctico, es decir, a esos objetos que hacen que yo me motive para aprender, ¿sí? Tienen que construirlo las organizaciones educativas y por eso hay necesidad de hablar de objetos virtuales de aprendizaje, de ambientes virtuales de aprendizaje, ¿sí? Sí. Para que la gente realmente se motiva y tenga un aprendizaje significativo. Eso muchas veces no se entiende. Ahora que el doctor Gaviria nos hablaba un poco de su experiencia, ahí hay un punto para reflexionar en torno de lo que significa para muchos hoy la virtualidad, ¿sí? Coger textos, copiarlos y colgarlos en la red. Sí. Los más ortodoxos de la educación a distancia le dicen a esos programas y a esos cursos vampiros, ¿sí? Simplemente porque los cogen, los copian y los cuelgan, ¿sí? Pero eso no surte ningún efecto, porque no se trata de un escenario en donde hay un texto plano, claro, sino que tiene que ir con esos objetos de aprendizaje que te permite interconectar con bibliotecas, tener videos, tener audios, tener animación en tercera dimensión. Poder y interactuar. Eso está interactuando con el escenario de aprendizaje del estudiante. Entonces, lo tecnológico en Colombia, para ir a tu pregunta, indudablemente se ha venido afianzando. Cada vez es más las posibilidades que la gente tiene de acceder al computador, de acceder a la red. Tenemos una realidad que exige que ojalá haya un derecho a la conectividad, es decir, a la conectividad para todos. Bueno, hemos hablado en muchas ocasiones de temas como la calidad, la pertinencia, etcétera, pero hay uno muy particular que tiene que ver con ese soporte legislativo, ese soporte jurídico que puede tener, por ejemplo, la educación a distancia virtual. Yo quisiera saber si en el Congreso, ¿qué importancia tiene este tema? Si ustedes lo han abordado, si han empezado a trabajar en torno a él. Yo diría que el tema de educación tiene una gran relevancia desde el punto de vista del Congreso. Hay algunos como yo que pensamos que desde el punto de vista presupuestal se tiene que hacer mucho más con respecto al tema de educación, especialmente de educación superior. Y que adicionalmente pensamos que ese esfuerzo de que sea más, tiene que ser más descentralizado y no quedarse propiamente en el Ministerio de Educación en Bogotá, sino que verdaderamente se irrigue por todo el país. Yo tengo un proyecto de ley que estamos avanzando, que me parece muy valioso, especialmente para el tema educativo, que es el Sistema Nacional de Demanda Laboral Insatisfecha. Lo que estamos buscando con esa iniciativa es juntar a todos los observatorios de empleo que hay hoy por hoy, dígase en el SENA, dígase en el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Educación, y hacer una encuesta sobre la demanda laboral insatisfecha. Entonces, para preguntarle a las empresas qué problemas están teniendo, qué tipo de profesionales tienen dificultades para encontrar. Sí. Y hacer visible esta encuesta a nivel departamental para un insumo que los padres de familia o a lo mejor alguien que esté buscando una educación, digamos una segunda carrera, sepa qué profesiones tienen una alta demanda laboral, en qué profesiones va a tener una gran posibilidad de poder encontrar empleo. Y así poder, en el caso que así lo quieran, poder estudiar esas carreras. Pero además tiene un componente muy interesante y es el que es localizado, porque no es la demanda nacional por tecnólogos en determinada fábrica, sino localizado. Que es la falencia histórica que han tenido los programas. Porque tenemos que entender que es la realidad local. ¿Sí? Acá estamos hablando de un mundo virtual con una aplicación local, que es donde yo vivo, a donde me puedo transportar para ir a trabajar. Y yo diría que es muy importante lo que esas encuestas nos va diciendo. Poder adecuar los pensums de las universidades para esas demandas que existen hoy por hoy. Hay 1000 ejemplos.
no hay suficientes ingenieros petroleros, en el caso de la ciudad de Bogotá no hay suficientes bibliotecólogos. Yo me podría demorar bien más o menos diciendo qué profesiones hay en deficiencia, pero lo importante es que la encuesta nos comience a mostrar y que los padres de familia que hacen tantos esfuerzos para que sus hijos estudien, sepan qué profesiones tienen una buena remuneración, una buena posibilidad que sus hijos encuentren empleo, y que pues también hagamos un esfuerzo en contra del subempleo, ver todos esos arquitectos, taxistas, esos médicos que son meseros, y digamos así más o menos planificar un poquito mejor la manera como estamos haciendo nuestro sistema educativo. No sé si ahí de pronto podría tener cabida algo que sea relacionado con la retención en la educación, porque de nada me sirve que sepa que hace falta el bibliotecólogo, inicio la carrera, pero por A, B o C tengo que abandonarla a la mitad. No quedé ni bibliotecólogo, pero tampoco que quedé en nada y por eso el tema presupuestal es tan importante, pero digamos, uno de los retos más grandes que tenemos, digamos, desde un punto de vista legislativo, es el gran problema que hay en Colombia con el tema de empleo y del subempleo. Pues, doctor Leal, desde el Congreso, ¿cómo se observa, o más que desde el Congreso, el acompañamiento que hace el Congreso a la educación, cómo se observa? ¿Cómo sienten las universidades que se está legislando en torno a, por ejemplo, facilitar el tema de financiación, facilitar el tema de ubicación y pertinencia de la educación? ¿Hay algún acompañamiento? Bueno, yo creo que hay mucho por hacer en conjunto, todavía. Creo que este tipo de acercamientos son necesarios, no hacerlos para ciertas coyunturas, sino como un escenario de diálogo permanente entre el legislativo y el ejecutivo, que en este caso el ejecutivo es quien gestiona la formación universitaria. Sí. Yo creo que, por ejemplo, la educación tiene mucho que decir aquí. Y a lo que planteaba el doctor Gaviria, nuevamente me centro. Un país tiene que formar más desde la educación para el emprendimiento, para el trabajo, más que para el empleo, porque el empleo siempre estará limitado en términos de posibilidades. Depende de un tercero. El trabajo y el emprendimiento es una propia posibilidad. Entonces, él ha planteado dos dispositivos que me parecen claves. Primero, los observatorios. ¿Sí? Esos observatorios que deben de ser no solamente referenciados en encuestas, sino una posibilidad permanente de estar referenciando la realidad de las regiones y de los sectores. Van a entregar información muy valiosa. Por ejemplo, uno no solamente en un observatorio puede construir un mapa de conocimiento de la región, de sus potencialidades y de sus problemáticas, sino que también desde esa lógica puede referenciar la pertinencia de la oferta educativa. ¿Sí? Colombia hoy tiene un mal endémico en la educación, y es que reproduce absolutamente los mismos programas de hace 50 años. Y la innovación en la oferta educativa es muy limitada. Y la posibilidad de sacar nuevos currículos, información técnica, tecnológica, a través de lo que se denominan ciclos propedéuticos, para que la persona tenga la opción de estudiar durante toda su vida, se queda referenciada en un statu quo en donde el técnico gana menos que el tecnólogo, etcétera, etcétera, y se vuelve un problema de ingresos. Y esa no es la idea que debe representar la educación. El papá quiere que el hijo estudie lo mismo que él estudió, y la gente o lo cree que él no pudo estudiar. Solo por ser abogado automáticamente está garantizado que va a ser rico. Digamos. Entonces la educación allí tiene mucho que decir. Y con estos observatorios y con estos mapas, la capacidad de respuesta que tiene que tener la universidad colombiana, es decir, un momentico, aquí ya estamos saturados de administradores, aquí ya estamos saturados de abogados, inclusive de médicos, ¿sí? Necesitamos este otro tipo de profesionales. Puede que no existan hoy en el mercado esas carreras, pero la flexibilidad curricular y la pertinencia curricular es una responsabilidad de la universidad colombiana hoy. Y ese dispositivo que usted plantea, doctor Gaviria, hay que impulsarlos, la universidad lo viene haciendo, y creemos que desde allí no solamente hay que mirar cuál es la realidad laboral, sino cuál es la perspectiva, por ejemplo, en los planes de desarrollo que se están haciendo en las regiones. Allí sí habría real coherencia entre el acto educativo y el efecto productivo y social que genera un egresado de una universidad. Bueno, vamos a ir a unos mensajes institucionales, pero creo que aquí queda planteado un reto y un acuerdo entre los dos, y es que se trabaje conjuntamente en esa formulación del proyecto por una parte y el acompañamiento que se puede hacer desde la academia para generar un observatorio que realmente sea útil tanto para el empresario como para el estudiante, para generar nuevas posibilidades y nuevos futuros. Ya regresamos. UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.